revelado a través de y las palabras son ríos de agua viva, ¿verdad? Agua viva que corre. Y entonces a Moisés le pusieron, ¿verdad? Y fue llevado a Egipto. Jesús vino al mundo, ¿verdad? Y creció en el mundo, pero con un propósito. Moisés creció en Egipto con el propósito de ser el Salvador de Israel. Jesús vino al mundo con el propósito de ser el Salvador de Israel. Y vamos viendo las diferentes etapas que Moisés va viviendo son una representación de la obra de ¿quién? De Cristo. Entonces, Jesús primero vino al mundo, hasta los 30 años no supimos nada de él. La Biblia nos revela cuando fue formado. Entonces Moisés crece como bebé y después lo forman en la casa del faraón, en el mundo, representa, crece, pero llega un momento que toma una decisión y ahora es llamado para ser el libertador. No sé si ustedes han visto la película tal vez no explica los detalles simbólicos, pero tal vez si la tienen ahí es muy fácil de entender. ¿Se acuerdan que había una anciana que iba a ser aplastada y entonces Moisés se tira y la salva? ¿A quién representa a la mujer en la Biblia? A la iglesia. Entonces Moisés salva a esa mujer en una representación ¿de quién? Que es por la iglesia por la que Jesús hace su obra, ¿verdad? Y ahí es donde le comienzan todos los problemas, ¿verdad? A Moisés, que realmente eran proféticos, cuando él sale en el desierto y en el desierto encuentra esposa, es todo lo que Jesús viene a hacer, ¿verdad? Jesús va al desierto, ayuna, y cuando comienza a predicar y que el pueblo se comienza a congregar en él, es donde él encuentra a su esposa. ¿Quién es su esposa? La iglesia, los que le siguen, los verdaderos que están en él. Y digamos que siempre, yo les digo, siempre se va dividiendo como en 3 etapas. La obra de Jesús está antes de la cruz, la predicación del evangelio y después de la cruz, ¿verdad? Entonces en Moisés podemos ir viendo esas etapas. Está en Egipto y después en el desierto, ¿verdad? Viene y se da la liberación de los pecados. ¿Cuándo podemos entender, digamos, que estamos en el punto medio de la obra? Cuando Moisés los libera de Egipto, después de las señales, ¿verdad? Sean libres de la esclavitud. Y Cristo a través de la cruz nos libera de la esclavitud, ¿verdad? Y nos lleva a un ámbito espiritual. Entonces Él se nos lleva al desierto y en el desierto lo sustenta, les da el maná que cayó del cielo. Es lo mismo que nos dan a nosotros ahora. ¿De qué vivimos? Del pan de vida y del alimento espiritual. El tiempo que Israel estuvo en el desierto es lo que nosotros estamos viviendo ahorita y representa el tiempo de nosotros en esta tierra hasta que entremos a la tierra prometida, que es Cristo. También después está la analogía de cómo se entra a la tierra prometida. Entonces, si nosotros vamos viendo las diferentes etapas, Moisés en Egipto representa a Cristo antes de la cruz. La liberación del pueblo, cuando pasan al desierto, representa la obra de Cristo en la muerte en la cruz. ¿Se acuerdan que ellos fueron juzgados durante la Pascua? Y pasan al ángel de la muerte, entonces después de la Pascua son liberados. Y Jesús muere en la Pascua y nosotros somos liberados del pecado y de las ataduras del mundo. Entonces se da todo ese cumplimiento en nosotros. Pero cuando ellos van al desierto, desciende una nube de fuego que los guardaba y los guiaba por el desierto. Cuando Jesús muere, desciende el Espíritu Santo. ¿Y quién es el que nos guía y nos cuida por el desierto? El Espíritu Santo. ¿Y a quién representa la nube de fuego? Entonces, el Espíritu estaba a través de los símbolos revelándonos todo lo que se iba a cumplir en nosotros. No es que mañana yo oro y Dios hace descender fuego del cielo. No, es que el fuego que desciende del cielo era la presencia del Espíritu Santo guiando ¿a quién? A su pueblo. Ahí lo hace como pueblo. Lo hace una analogía completa como pueblo. Entonces el Espíritu Santo guiaba por medio de la oscuridad en el desierto al pueblo, porque nosotros en el mundo, en la oscuridad, somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces la analogía de quién se trataba, no de acciones humanas de Moisés, de lo que Moisés lograra, sino que Moisés fue escogido por el Espíritu Santo para hacer una representación natural en pequeño, con un pequeñito pueblo de 1 millón de personas, más o menos lo que se liberó de Egipto, para que representara lo que se iba a cumplir en ¿qué? Toda la humanidad, lo que somos ahora los 7.000 millones de personas a través de todo el mundo. Entonces, fue lo que Dios hizo en la Biblia, escogió como una muestra pequeña de representación de su obra. Y entonces,
ahí lo sustenta porque viene el pan del cielo y nosotros predicamos el pan de vida que es Cristo y hablamos la palabra y el alimento, y en el desierto se pierden algunos y algunos no entran. ¿Por qué? Porque mucha gente ha escuchado la predicación del evangelio pero no van a llegar a la tierra prometida. Porque mucha gente fue liberada pero no supieron vivir, porque no entendimos que después de la cruz éramos un pueblo libre, pero seguimos viviendo en esclavitud, porque la esclavitud estaba en ¿dónde? En el corazón, porque vagaban en sus corazones, dijo Pablo, ¿verdad? Porque sus corazones vivían divagando. Y así está el mundo ahorita. Nunca entendió que era libre por Cristo, que ya esto no nos importa, que no nos importa la crisis económica, porque no vivimos por lo económico del mundo, vivimos para dar, no para pedir. Que eso no era nada importante, que no es los logros del ser humano, ya la soberbia del ser humano quedó ahí callada, que era la generación que más tecnología y más conocimiento tenía y esto. Y bueno, igual se enferma si no se lava las manos. Porque yo digo, en Levítico, lavarse las manos con agua corrida, porque él sabía más que el hombre de lo que iba a afectar al hombre. Pero el hombre en su soberbia creyó que su conocimiento científico y psicológico que tiene en la mente lo iba a salvar de su propia naturaleza humana expuesta al mundo. Y nunca lo entendió. Nunca lo entendió, y esto viene por el orgullo del hombre. Bueno, ya hemos hablado del origen del coronavirus y la iglesia, y cuánto influyó la iglesia para la manifestación de este tipo de enfermedades, y el tema hoy es la revelación de Jesús. Entonces, volviendo al tema de la revelación de Jesús, en el libro de Éxodo es todo un compendio de historias que vienen relacionadas con la representación de la obra de Jesús. Que cuando se cumple en mí, cuando se manifiesta la obra de Cristo en mi vida, que cómo se cumple en Jesús. Cuando entiendo la historia en Jesús, veo, mira, igual que Israel, a mí me guía una columna de fuego por el desierto. Igual que Israel, hoy me sustenta el pan de vida que es Cristo. Ahora que decís eso que me gustó mucho, que dijiste que ahí así funciona la estadística, ¿verdad? Toman una muestra, X cantidad para dar ¿cómo se llama? Las estadísticas, la proyección, exactamente. Eso mismo es la Biblia. O sea, nos da pequeñas muestras de todo lo que es la obra de Jesús. Si usted quiere saber la obra de Jesús, lea la Biblia. Y lo va viendo desde muchos puntos de vista. Mujeres, los símbolos, todo. Eso es lo que es la Biblia. Yo siempre me río de los que se creen muy científicos, que conocen mucho porque no la leen. Y la juzgan sin entenderla. Pero si la leen y la entendieran como historia de un pueblo, podrían entender que es una historia que se repite a través del tiempo en la humanidad. Y hay pequeños muestreos en todas las épocas. Y si usted lo logra entender, tendría mucho conocimiento. Pero la gente como tiene una resistencia. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si la lee se libera. Entonces mucha gente opina de la Biblia sin leerla. Porque yo le garantizo una cosa, si la lee, es la semilla y el Espíritu Santo en algún momento de esa semilla saca fruto. Entonces Satanás lo primero que hace es no la lean y no la lean. Pero cuando la leen con un correcto entendimiento, a pesar de que usted tiene 40 años de ser cristiano y 40 años de ir a la iglesia y ha ido a muchas denominaciones, nunca había escuchado que en todas las historias está la revelación de Jesús, pero hoy lo está escuchando. Hoy está sentado ahí viendo que la revelación de la Biblia fue la misma. Que le llevó a usted 40 años sin entenderlo, no importa. Lo mismo le llevó a Israel en el desierto a entender la obra de Cristo. Lo importante es alcanzarlo. No se preocupe, no se ponga orgulloso, no diga, mira, no diga, qué dicha que hoy logro entender que la revelación de la Biblia es una revelación permanente, que se mantiene en el tiempo, que yo puedo llegar a entender y que hoy utilizo para que se manifieste en mi vida, ¿verdad? Y para liberarme de este mundo. No, ya no me dio tiempo, ya no nos podemos poner a llorar sobre la leche derramada si fueron 40 o 30 años lo que desperdició antes. Eso a Dios no le importa. ¿Por qué? Porque cuando se lo entiende va a avanzar en una vida eterna. Volviendo. Luego, cuando él viene a través de Moisés, toda la historia, hay una que a mí me interesa mucho porque vemos los detalles. Cuando Moisés está en el monte y le da la ley. ¿Y cómo se lee la Biblia? En orden, la Biblia se lee en orden, desde el primer capítulo del primer libro, usted la va leyendo toda en orden, como se lee un libro. ¿Cómo se lee un libro? Desde el principio al final. Del principio, en el orden que está. La forma correcta, ¿por qué? Porque usted va a ir viendo los símbolos y le va contando la historia y ella misma va a ir desenrollando la revelación a través del tiempo como Dios lo estableció. Entonces, si usted comienza a leer la Biblia incorrectamente, no la va a poder entender. No, y si la lee como la ponen en la iglesia, que le dan 2 versículos por domingo, como una
se agarran 2 de Levíticos, 2 de Números, 1 de Hechos, y lo echan ahí, y ellos hacen la mezcla que quieren. Es peor, esa no es la verdadera revelación. Recordemos que en el Antiguo Testamento ellos se sentaban y leían los rollos de los profetas y los libros. O sea, lo usual en una sinagoga, que es el modelo de enseñanza bíblica, es que ellos sacan un libro y lo leen, y estudian ese libro. Y después, el siguiente. Entonces, cuando usted ha estudiado un libro y el otro y el otro y el otro, el Espíritu Santo se lo va poniendo. Y usted va entendiendo el orden de toda la historia. Y cuando ya usted llega, por ejemplo, donde Pablo, que comienza un nivel de revelación más amplio, y le comienza a dar símbolos, usted dice, mira, con razón, ya entendí por qué hacen eso con un cordero. Ya entendí para qué era el pan. Ya entendí por qué esto. Ya entendí por qué David sacó la piedra del río. O sea, cada detalle. Porque usted comienza a entender los símbolos, pero si no lo había leído, no lo puede. Entonces, un modelo no es que hay que volver a las culturas hebreas, judías, como están ahorita, pero realmente el mejor modelo es el de estudio por libros, como lo hacen en las sinagogas, pero estudiando los libros, buscando la revelación de Jesús. Sí, porque eso es lo que realmente entendiendo. Cuando yo lo leo para entender a Jesús, ya, ahí estoy a nivel de revelación que el Espíritu Santo me quiere llevar. Sí, porque si yo lo leo por un versículo aquí y otro versículo allá, lo que estoy haciendo es adulterando la palabra. Sí, y no la van a llegar a entender porque tiene un orden. El Espíritu Santo ha ido revelando a través de la historia de la humanidad la obra de Jesús. Entonces necesito irla leyendo en orden para que también la historia de la humanidad me vaya sirviendo para ir entendiendo, ¿verdad? Ahora hay un problema, si tengo muy poco conocimiento de mi entorno, me va a ser muy difícil que la Biblia me dé una revelación, digamos. Cuesta mucho que una persona que no tenga un conocimiento de su entorno tenga una revelación profética de los acontecimientos mundiales. Yo he conocido gente que, por ejemplo, dice, yo no sabía de Israel, nada de su historia, que era un país que existe, lo tienen allá al otro lado, no conocen nada de eso. Entonces, si Dios está utilizando a Israel como una señal en el mundo y usted no lo ve y no lo conoce, ¿cómo va a entender lo que está pasando si no ve la señal? Y si no conoce la historia, ni lo que sufrieron, y usted no conoce un poquito de historia humana de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y por qué pasó, y qué pasó con los judíos durante esas guerras y todo, usted no lo va a entender. Porque si usted se ha dedicado a vivir su vida y a tener un conocimiento básico para una función que usted hace, digamos, hay mucha gente que no tiene conocimientos de historia ni nada en su día, solo tiene conocimientos técnicos de cosas que ocupa para vivir. ¿Me explico? Sé mucho de soldadura, porque es a lo que me dedico, pero de historia del mundo no sé nada. Entonces, la revelación está muy limitada porque usted no puede alimentar el espíritu con el conocimiento. Necesitamos un conocimiento del entorno para que el espíritu pueda utilizarlo para nosotros, porque si no, no lo podemos ver como en términos más generales. Por ejemplo, en el libro de Daniel se habla de los imperios humanos y los imperios que han conquistado el mundo a través de las épocas. Entonces el Espíritu Santo usa animales para representar esos imperios, pero si usted no se sabe la historia de los imperios humanos, por más que lea Daniel, se va a quedar como, ¿qué es esto? Pero no conoce el imperio babilonio, ni los medos persas, ni el imperio griego, ni el imperio romano, ni cómo, qué fue lo que hizo en el mundo, qué conquistó, qué alcanzó. Entonces, si usted no conoce eso, realmente el libro de Daniel para usted está vedado. Está vedado porque él trata de la historia de los imperios de la humanidad. Si usted no tiene un poco de conocimiento de historia de la humanidad, hay libros que están muy vedados para la gente, no porque la revelación no esté, sino porque, como dice, cuando la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, no es solo por conocimiento bíblico, también perece por falta de conocimiento humano, porque, digamos, a mí me ha pasado algo, cuando nosotros hablamos del reflejo y del diseño, entre más educado y más conocimiento tiene la persona, más rápido entiende el reflejo. ¿Por qué? Porque sabe que, por ejemplo, si estudió medicina, que cada parte del cuerpo está representada en una analogía en Jesús y sabe cómo funciona. Entonces, si hablamos del funcionamiento del corazón, no puede entender a Jesús. Pero si alguien nunca estudió medicina, no sabe si por el corazón funciona en Jesús, ¿verdad? Entonces, a mayor conocimiento, mayor entendimiento. Los que no leen y los que se dejan influenciar por filosofías muy específicas
son los que se pierden mucho en el ateísmo, porque hablan mucho de filosofía y todo, pero casi siempre usted va a ver que eso es como las primeras versiones de los universitarios, pero en una parte muy básica, ¿verdad? Ya después, cuando realmente se gradúan en las carreras y la ponen en la práctica y pasan de la teoría a la práctica, en la vivencia viene la revelación, porque yo no sé, no hay ateo que no se hinche a orar cuando un hijo se le enferma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez puede ser muy ateo, pero cuando le toque tener un hijo y necesite, y ya no hay cura en la medicina, y la medicina no se lo salva, y lo único que se lo va a salvar es que se hinche para que Dios lo salve, ¿qué van a hacer? No puede hacer nada, ¿verdad? Más que creer y reconocer. Entonces, esa es parte de la revelación bíblica, de lo que la gente no entiende, de que va unido también a la vivencia, el conocimiento de vida que tengo en la vivencia. Y conforme yo en mi vida y en mi familia vaya creciendo, la revelación bíblica se va a ir manifestando más. Es muy difícil que un hijo de 10 años pueda llegar a entender toda la revelación de Dios como padre, porque nunca ha sido padre. Entonces nunca va a tener una afinidad con la revelación de Dios en ese ámbito, porque no la vive. Y entonces puede saber qué es. O como dicen las mujeres, y una mujer que no ha tenido hijos sabe qué es ser madre. Hasta que lo pasa y lo vive y lo siente. No hay identidad en esas áreas, sí, en esas áreas de qué se siente, qué se vive, cómo es. Entonces no se puede la persona identificar en esas áreas. Y hablan de cosas que no viven. Digamos, es como ahora ese tema que se llama el aborto, un montón de mujeres universitarias que no tienen hijos y hablan del aborto sin saberlo. Hablan del aborto sin tener un hijo y todo. Todavía cuando una mujer ha tenido un hijo o ha sufrido de una violación y todo, usted puede escuchar a una persona de esas hablar con propiedad, pero hablar como Jesús les llamaba, fariseos. ¿Por qué les decía fariseos? Porque hacían una cosa y vivían otra. Cuando una persona viene, por ejemplo, y le habla a usted, no sé, ahora pasa mucho en las universidades, gradúan a un psicólogo, entonces usted va a una terapia con un psicólogo que no está casado, pero le va a dar a usted consejos sobre su matrimonio. Horrible. Porque él leyó en un libro cómo usted va a resolver su vida. Pero después nos dicen que nosotros somos los locos que leemos en un libro lo que nos guía. Y se vuelven fariseos, porque hablan de lo que no viven. Entonces, digamos, si usted un día tiene que ir a terapia de psicología, por lo menos pregúntele, ¿y usted cómo está con el tema que me va a aconsejar? Porque me va a aconsejar de algo que no vive, ¿verdad? No, pero eso no se puede. Pero eso no se puede porque ellos tienen un título que los acredita que en un libro les decía cómo vivir la vida. Pero si yo vengo y le digo, la Biblia me guía, cómo vivir mi vida, me dice, usted está loco. Ajá. Pues yo sí puedo creer en Pero ellos sí, porque porque son unos fariseos. Entonces, de eso es lo que hay que guardarse. Siempre hay que ver el testimonio de Jesús. Yo le digo, valorar a las personas por lo que realmente han vivido en Cristo y por lo que son en Él. Porque lo que han alcanzado en Cristo es lo que me da testimonio de ellos. ¿Por qué? Porque si Cristo se los dio, si no soy yo para no valorar lo que ya que Dios puso en sus vidas, ¿verdad? Pero si no se los dio, no. Por ejemplo, yo a veces veo personas, bueno, sí, es un siervo de Dios, un pastor de 40 años, y no hablemos de la venida de Jesús. El día y la hora nadie lo sabe, no lo conoce. No tiene una revelación de Jesús. ¿Por qué? Porque no tiene una relación íntima, porque no ha leído bien la palabra. Porque si tuviera una relación íntima con Él y un entendimiento de la palabra, no me vendría a salir con eso, ¿verdad? Entonces, yo valoro mucho a las personas por el conocimiento que tengan en Jesús y por la práctica y vivencia que tengan. Si no conoce nada, entonces es un bebé espiritual. Y así, si tienen 40 años pero no conoce nada, sigue siendo un bebé espiritual. Porque la madurez la da El conocimiento. y la vivencia. En el espíritu. No tiene madurez en el espíritu. Un bebé comienza a vivir en el espíritu. Usted lo ve, están pegados ahí. Yo les digo que son viejos por fuera y bebés por dentro, pero recién nacidos a veces. Y hablan, la Biblia los llama así. Y hablan muy básico. Y te hacen preguntas muy básicas de la obra de Jesús. Hay cristianos que todavía te preguntan, ¿cómo oro? Sí, pero usted no tiene 20 años de ir a la iglesia y de ser cristiano, sí. ¿Y cómo debería orar ante esta circunstancia? Jesús está en su vida
Y la oración es una comunicación constante con Él. Si usted tiene 40 años de vivir y no sabe cómo orar, usted nunca ha sabido cómo hablar con Él. ¿Qué ha hecho durante esos 40 años que ha ido a la iglesia? Pero volvamos al tema. El tema es la revelación de Jesús. Aquí vimos en Abraham toda la historia donde viene la primera y segunda. En Moisés, les decía que hay una historia donde él está, la historia parte donde él está en el monte y Dios le está dando las tablas de la ley y él escucha que el pueblo está en adulterio, estaban adorando un becerro. Y entonces él baja con las tablas y se molesta por lo que está haciendo el pueblo, ¿verdad? Y quiebra las tablas y pasa al pueblo por espada, ¿verdad? Pone orden. Vuelve a subir y se reinscribe otra vez la ley y él vuelve a bajar otra vez con la ley para guiar al pueblo. Jesús bajó en la presencia del Padre y cómo encontró a Israel en adulterio, adorando dioses ajenos. ¿Qué estaba haciendo Israel en el desierto? Adorando un becerro. Moisés saca la espada, ¿verdad? Y trata con el pueblo y Jesús, por la predicación, comienza a tratar con los fariseos y con todo. ¿Quién le sacaba ahí cada vez que citaba la Biblia? La espada. Moisés la sacó literalmente y Jesús la hacía espiritualmente. Que esa piedra que baja y se quiebra, dice la Biblia que la roca es Cristo, y después Cristo resucita y se vuelve a reescribir la ley en la piedra, porque otra vez Él se vuelve a dar. Y eso otra vez Moisés vuelve a subir para que se dé en Cristo. Cristo resucita para subir al Padre. Está haciendo una analogía de la primera y la segunda venida. Porque bajó la primera vez, cuando el pueblo estaba en adulterio, sube y vuelve a bajar. Si usted lee la historia con detalle, cuando la historia comienza, usted dice, mira, Moisés comienza en el monte, arriba, y desciende por la idolatría del pueblo. Después sube para que se reinscriba la ley y vuelve a bajar. Cristo está en la presencia del Padre, baja por culpa de nuestra idolatría y de la idolatría que había en el mundo, nos purifica a través de la espada y el agua, vuelve a subir al Padre, dijo que iba al Padre y que volvió a venir, y después va a estar con nosotros guiándonos y formándonos. Lo que vivió Moisés en esa pequeña analogía era una representación de la primera y la segunda venida. ¿Cuánto tiempo duró subiendo la primera vez? ¿Cuántos días duró para bajar? Todo lo cuenta la historia. Entonces nosotros vamos a entender cuánto tiempo dura Jesús con relación a la primera venida y la segunda. Por ejemplo, si Moisés dice que tardaba mucho y el pueblo estaba cansado. Israel hablaba de que tardaba mucho en manifestarse el Mesías. Una de las quejas más grandes que tenía el pueblo de Israel a través de la historia era que el Mesías estaba tardando mucho en llegar. Y el pueblo de Israel le decía que este Moisés estaba tardando mucho en bajar del monte, ¿verdad? Entonces, la medida de tiempo que Moisés duró en el monte arriba, esperando las tablas de la ley, era una representación de la medida de tiempo de la primera manifestación de Cristo. Y el comportamiento. Y el comportamiento del tiempo y todo. Cuando baja y se manifiesta, es otra vez una medida de tiempo que representa el momento en que Jesús estuvo aquí predicando el Evangelio, los 3 años y medio. Ahora nosotros tenemos una ventaja que ellos no tenían. Tenemos la primera medida de tiempo. Lo que duró bajando del monte la primera vez para la humanidad fueron 4000 años, ¿verdad? Entonces, lo que volvió a subir y baja en la segunda vez va a ser la representación de la segunda venida. ¿Cuándo lo voy a entender? Cuando vaya y lea la historia en ¿quién? En Jesús. Estoy diciéndole, vea, el pueblo se desesperó porque Moisés duraba mucho en bajar y cayó en idolatría. Israel se desesperó mucho por la promesa del Mesías que venía y cayó en idolatría. Era un pueblo adúltero para con Dios. El tiempo que para Israel fue mucho durar en llegar al Mesías es lo mismo que Israel sintió cuando Moisés estaba en el monte y